Hablo 9 idiomas, dijo la joven afroamericana. El juez rió, pero se quedó sin palabras al oírla. La risa resonó en la sala como un trueno cruel. El juez Harrison Foster se reclinó en su silla, secándose las lágrimas de diversión mientras observaba a la joven de 24 años de pie ante él con las manos esposadas. 9 idiomas, repitió entre risas. Señorita Williams, esto es un tribunal, no un programa de televisión. Kesa Williams permaneció inmóvil, con la mirada fija en el magistrado que decidiría su destino. Acusada de falsificar diplomas universitarios para trabajar como traductora en multinacionales, había sido arrestada en su humilde casa a las afueras de Atlanta 3 días antes, ante la mirada atónita de sus vecinos y las cámaras de televisión que convirtieron su desgracia en un espectáculo nacional. El fiscal Marcus Thompson, un hombre blanco con un traje impecable y una sonrisa condescendiente, hojeó dramáticamente los documentos sobre su escritorio. Su señoría, la acusada afirma dominar el inglés, el español y el francés. Mandarín, árabe, alemán, ruso, japonés y portugués. Solo tiene estudios de secundaria y se crió en un barrio marginal. El fraude es evidente. Es cierto que no tengo ningún título universitario, dijo Kesa con calma, sorprendiendo a todos los presentes. La mayoría de los acusados guardan silencio durante las audiencias preliminares. Pero eso no significa que mienta sobre lo que puedo hacer. El juez Foster arqueó una ceja, y su diversión se transformó en irritación. Señorita Williams, le sugiero que deje de prolongar esta vergüenza. Tenemos pruebas de que cobra miles de dólares por servicios que claramente no puede prestar. Con el debido respeto, su señoría, respondió Kessler, manteniendo la postura erguida a pesar de las esposas. Me está juzgando sin escucharme. Si me permite hacer una demostración. ¿Demostrar? Exclamó Foster, riendo de nuevo. ¿Qué va a hacer? Recitar el alfabeto chino. En la primera fila de la sala, la doctora Elena Rodríguez, abogada defensora que se había ofrecido a representar a Kesa pro bono tras ver el caso en las noticias, observaba con creciente indignación. Había intentado disuadir a su clienta de insistir en esta demostración, pero Kesa se había mantenido firme. Quería tener la oportunidad de demostrar la verdad. Su señoría, dijo la doctora Rodríguez, poniéndose de pie. Mi clienta tiene derecho a defenderse adecuadamente. Si afirma tener estas habilidades, ¿por qué no permitirle demostrarlas? Foster se ajustó las gafas, visiblemente molesto porque era ridículo. Doctor Rodríguez, mírela. Una joven negra, sin estudios superiores, criada en los suburbios. ¿Cómo demonios iba a hablar 9 idiomas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los periodistas en la sala intercambiaron miradas de asombro. Algunos miembros del jurado se movieron incómodos en sus asientos. El comentario racista se había pronunciado en voz alta, grabado y transmitido en directo, pero Kesa no mostró sorpresa. Entrecerró los ojos ligeramente y, por un instante, algo peligroso brilló en su mirada, no ira, sino una fría determinación. Era la expresión de alguien que se había enfrentado a la misma duda miles de veces y había desarrollado una paciencia infinita para demostrar la ignorancia ajena. Señoría, dijo con una calma que hizo que el aire en la sala pareciera más denso. Acaba de demostrar exactamente por qué estoy aquí. No porque haya mentido sobre mis capacidades, sino porque vivo en un mundo que se niega a creer que personas como yo podamos tener talentos extraordinarios. Foster frunció el ceño, dándose cuenta de que había pisado terreno peligroso. Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras lo habían captado todo, y algo en el tono de Kesa sugería que no era una acusada desesperada más intentando escapar de cargos injustos. Era como si guardara un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes del momento oportuno. Esperando pacientemente a que el sistema cavara su propia tumba de prejuicio e ignorancia. Si esta historia de injusticia y la determinación te conmovió tanto como a millones de personas que siguieron el caso, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después demostraría que subestimar a las personas por su apariencia siempre es un error devastador y costoso. El comentario racista del juez Foster resonó en la sala como una bomba. En segundos, la sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Los abogados cuchicheaban entre sí. Y en las redes sociales, el vídeo ya se estaba difundiendo como la pólvora. Su señoría, doctora
Rodríguez se puso de pie de nuevo, con voz cortante. Solicito que este comentario se elimine del acta y que se ofrezca una disculpa pública a mi cliente. Foster se ajustó la toga, claramente irritado por la confrontación. Doctora Rodríguez, simplemente expresé una realidad estadística. ¿Cuántas personas de ese nivel socioeconómico dominan 9 idiomas? Seamos prácticos. Kesa permaneció inmóvil, pero algo cambió en su respiración. Apretó los puños sutilmente dentro de las esposas y, por un momento, cerró los ojos como si accediera a un recuerdo lejano y poderoso. El fiscal Thompson aprovechó la tensión del momento para intensificar su ataque. Señoría, tenemos aquí a 3 multinacionales que contrataron los servicios del acusado. Global Tech perdió un contrato de $2 millones por traducciones incorrectas del inglés al mandarín. Diplomatic Solutions vio rechazados sus documentos legales por las embajadas debido a errores garrafales en francés y árabe. Agitó dramáticamente una pila de papeles. Y, lo que es más grave, la propuesta humanitaria de la Fundación Internacional de Ayuda fue rechazada por la ONU porque las traducciones al ruso eran tan malas que parecían una broma. Esto no es solo fraude. Es sabotaje a organizaciones que intentan ayudar a personas necesitadas. Cada acusación era como una puñalada por la espalda. Kesa sentía las miradas inquisitivas del público, el peso de la incredulidad, la presunción automática de culpabilidad que siempre acompañaba a personas como ella. Pero había algo extraño en su reacción. No parecía sorprendida, solo triste, como si supiera exactamente de dónde provenían esas acusaciones. Señorita Williams, dijo Foster, inclinándose hacia adelante y adoptando un tono paternalista. Tiene la oportunidad de admitir sus errores, aceptar un acuerdo con la fiscalía y tal vez recibir una sentencia más leve. Basta de esta farsa y sea honesta. Fue entonces cuando Kesa abrió los ojos e hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Sonrió. No una sonrisa amarga ni derrotada, sino una sonrisa que denotaba conocimiento. La clase de sonrisa que uno muestra cuando sabe algo que los demás ignoran. Su señoría, dijo con calma. ¿Puedo hacer una pregunta sobre estas empresas que me acusan? Thompson frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta? Quisiera saber cuándo se percató exactamente Global Tech de que mi traducción era incorrecta. ¿Fue antes o después de que descubrieran que no tenía un título universitario? Un silencio incómodo se instaló. Thompson hojeó rápidamente sus papeles. Eso no viene al caso. Y soluciones diplomáticas, continuó Kesa, alzando la voz. Rechazaron mi trabajo antes o después de descubrir que crecí en Mechanicsville. Mechanicsville era el complejo de viviendas más pobre de Atlanta, conocido a nivel nacional por su delincuencia y abandono social. La mención del nombre hizo que varios miembros del jurado se movieran incómodos. La doctora Rodríguez vio a dónde iba su cliente y se puso de pie. Objeción, su señoría. Mi cliente está planteando preguntas legítimas sobre una posible discriminación. Se desestima la objeción. Foster golpeó con su mazo. Los antecedentes del acusado no justifican el fraude. Pero Kesa no había terminado. Su señoría, usted mencionó que es estadísticamente improbable que alguien con mis antecedentes hable 9 idiomas. ¿Puedo preguntar cuántas personas con mis antecedentes conoce usted realmente? El rostro de Foster se ruborizó. Señorita Williams, está poniendo a prueba mi paciencia. No estoy poniendo a prueba nada, respondió Kesa, con una voz hipnótica, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Solo intento comprender si la competencia o la apariencia de este juez son correctas. Fue en ese momento cuando sucedió algo extraordinario. En la galería, una anciana de cabello gris se puso de pie en silencio. Era la señora Chun, una maestra jubilada que había estado siguiendo el caso en las noticias. Sus ojos estaban fijos en Kesa, con una expresión de creciente reconocimiento. La conversación en la sala del tribunal continuó, pero la señora Chun le susurró a la persona a su lado, «Conozco a esa chica». Kesa, como si sintiera la mirada, se giró brevemente hacia la galería. Cuando sus ojos se encontraron con los de la señora Chun, algo surgió entre ellas. Una conexión, un recuerdo compartido, un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. La señora Chun sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje urgente. Mientras tanto, el fiscal Thompson reanudó su ataque.
Señoría, independientemente de las interesantes cuestiones sociológicas que plantea la acusada, tenemos pruebas concretas de incompetencia. Ha causado un daño real a negocios legítimos. ¿Y cómo?, interrumpió Kesa en voz baja. ¿Sabe que mis traducciones eran incorrectas? ¿Habla mandarín, árabe o ruso? Thompson vaciló. Tenemos expertos que lo han verificado. Expertos, repitió Kesser, y de nuevo apareció aquella misteriosa sonrisa. Interesante, porque me encantaría conocer a esos expertos, especialmente a los que revisaron mi trabajo sobre dialectos específicos de Pekín, árabe marroquí frente a árabe egipcio, o ruso académico frente a ruso comercial. El nivel de especificidad hizo que varios lingüistas en la sala se inclinaran hacia adelante. No era el lenguaje de alguien que fingía saber. Eran distinciones que solo los verdaderos políglotas harían. La señora Chun terminó de escribir y envió un mensaje que decía: encontré a Kesa Williams. Es ella. Preparen todo ahora. Foster, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, decidió poner fin a la farsa. Basta. Este ridículo espectáculo ha terminado antes de empezar. Programaré el juicio por un momento, su señoría. Una nueva voz resonó en el aire. Todos se giraron para ver a un elegante hombre de mediana edad entrar en la sala del tribunal. Su traje era impecable. Su postura inspiraba respeto, y en su mano llevaba un maletín de cuero que parecía contener importantes secretos. Doctor James Morrison, embajador retirado ante las Naciones Unidas, se presentó, caminando hacia el frente de la sala. Disculpen la interrupción, pero creo tener información relevante para este caso. Foster frunció el ceño. Doctor Morrison, estamos en sesión judicial. No puede simplemente, señoría, interrumpió Morrison cortésmente. He trabajado con traductores e intérpretes durante 30 años en misiones diplomáticas por todo el mundo y puedo testificar bajo juramento que conozco personalmente el trabajo de Kesa Williams. El silencio que siguió fue absoluto. Kesa miró a Morrison con una expresión que era una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alivio, como si una pieza crucial de un complejo rompecabezas acabara de encajar. Thompson se levantó de un salto de su silla. Objeción. Este hombre no estaba registrado previamente como testigo, pero Morrison ya había abierto su maletín. Tengo aquí documentos de las Naciones Unidas, sellados y firmados, que prueban que la señorita Williams ha trabajado como traductora independiente para 3 misiones humanitarias internacionales durante los últimos 2 años. Sus servicios no solo fueron satisfactorios, sino excepcionales. Foster pareció tragarse la lengua. Thompson hojeó frenéticamente sus papeles, como buscando una manera de desestimar una prueba que claramente no esperaba. Y Kesa simplemente cerró los ojos de nuevo, como si accediera a una fuerza interior. Reservados para este preciso instante. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que incluso hizo que Foster se estremeciera ligeramente en su silla. Su señoría, dijo con una voz que ahora denotaba autoridad. Acepto su oferta de una demostración, pero no aquí. No así. No como un espectáculo para su diversión. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada cada rostro en la sala, el del arrogante juez, el del desesperado fiscal, el de su esperanzado abogado y, finalmente, el de la galería repleta de gente que había venido a presenciar su humillación. Si este tribunal realmente busca justicia, permítanme demostrar no solo que hablo 9 idiomas, sino también porque 3 poderosas empresas estarían dispuestas a mentir para destruir a una joven negra de la los marginados que se atreven a competir en su mundo. Lo que nadie en la sala sabía era que, durante los últimos 3 días, mientras estuvo en la cárcel, Kesa no solo había llorado por su injusto destino. Había hecho llamadas, activado contactos y puesto en marcha un plan que llevaba años gestándose. Un plan que convertiría su aparente destrucción en la exposición más devastadora de parcialidad institucional que el sistema judicial estadounidense jamás había presenciado. Cada nueva humillación solo alimentaba una determinación que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa impulsada por la misma injusticia que buscaban imponer. Porque lo que esas personas privilegiadas ignoraban era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota. La sesión se suspendió. Durante 2 horas, el doctor Morrison pudo presentar formalmente sus pruebas. En el receso, acompañaron a Kesa a una sala privada donde encontró no solo a su abogado, sino también a 3 personas que no esperaba ver.
La señora Chun, la profesora jubilada de la galería, estaba sentada junto a un joven asiático de unos 30 años que tecleaba furiosamente en una computadora portátil. Al otro extremo de la mesa, una elegante mujer negra de mediana edad organizaba documentos con precisión militar. «Kesa», dijo la señora Chun, poniéndose de pie con los ojos brillantes de orgullo. «Has crecido mucho. ¿Todavía recuerdas las clases de mandarín en la biblioteca comunitaria?» El recuerdo la golpeó como un rayo. A los 14 años, había encontrado a la señora Chun impartiendo clases de idiomas gratuitas a los niños de la comunidad todos los viernes. Durante 3 años, asistió religiosamente, absorbiendo no solo mandarín, sino también francés y alemán con una sed de conocimiento que impresionaba incluso a los educadores más experimentados. «Profesora Chun», susurró Kesa, perdiendo finalmente la compostura. «Creí que te habías mudado». «Sí, me mudé a China. Trabajé como consultora educativa durante 5 años». La señora Chun sonrió. «¿Y sabes a quién recomendé como traductora autónoma a varias organizaciones internacionales cuando supe que necesitaban a alguien con dominio de varios idiomas?» El joven frente al portátil levantó la vista. «Soy Daniel Park, experto en seguridad digital. El profesor Chun me contrató para investigar a las empresas que te acusaron y lo que encontramos». Giró la pantalla del portátil para mostrar una compleja hoja de cálculo. «Esto va a destapar este caso». La elegante mujer se presentó como la doctora Victoria Johnson, especialista en litigios corporativos. «Kesa, durante los últimos 3 días, mientras estabas en la cárcel, hemos reunido pruebas que van mucho más allá de demostrar tu inocencia. Vamos a exponer una conspiración que implica discriminación sistemática contra traductores autónomos cualificados sin titulación académica formal». Daniel hizo clic en una carpeta del ordenador. «Global Tech, la primera empresa que te acusó. Tienen un historial documentado de rechazar trabajos de autónomos negros y latinos, independientemente de la calidad. Encontré correos internos donde los ejecutivos hablan explícitamente de evitar a personas de dudosa reputación, un término que ellos usan, no yo. Soluciones diplomáticas es aún peor», añadió el Dr. Johnson, deslizando fotografías sobre la mesa. «Mantienen 2 listas de traductores. Una lista premium exclusiva para candidatos de universidades de élite y una lista experimental para fomentar la diversidad, donde colocan a gente como tú y luego descartan el trabajo alegando incompetencia». Kesa sintió una mezcla de aprobación e ira que le subía al pecho. «¿Y qué hay de la Fundación Internacional de Ayuda?» La señora Chun suspiró profundamente. «Eso fue lo más doloroso de descubrir. Rechazaron tu traducción del ruso porque tradujiste literalmente algunas expresiones idiomáticas que un traductor académico habría adaptado culturalmente. Pero tu traducción era técnicamente perfecta. Conservaba el significado original que los refugiados rusos realmente querían comunicar. El problema», continuó Daniel, «es que prefirieron la versión académicamente pulida de un traductor de Harvard que costaba el triple y que convirtió una súplica desesperada de los refugiados en lenguaje burocrático. Resultado: la ONU rechazó la propuesta por sonar artificial y desconectada. El doctor Rodríguez, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Kesa, no solo mintieron sobre la calidad de tu trabajo. Crearon un estándar imposible donde tu precisión cultural se convirtió en incompetencia». Durante la siguiente hora, el grupo le reveló a Kesa el alcance de la investigación que se había llevado a cabo en su nombre. Daniel había obtenido legalmente, mediante solicitudes de información pública y filtraciones de empleados descontentos, correos electrónicos que demostraban la coordinación entre las 3 empresas para neutralizar la amenaza de traductores no acreditados que ofrecían servicios superiores a precios competitivos. La señora Chun se había puesto en contacto con organizaciones internacionales donde Kesa había trabajado de forma anónima, recopilando cartas de recomendación y evaluaciones de desempeño que contradecían por completo las acusaciones. El Dr. Johnson había identificado un patrón. Las 3 empresas formaban parte de un consorcio informal que controlaba los contratos de traducción gubernamentales, y Kesa había empezado a captar clientes que tradicionalmente solo utilizaban sus servicios. «Pero lo más importante», dijo la señora Chin, entregándole a Kesa un sobre grueso, «no está sola. Hemos encontrado a otros 12 traductores autónomos, negros, latinos, asiáticos, que han sufrido el mismo tipo de sabotaje en los últimos 5 años». Kesa abrió el sobre y encontró cartas manuscritas, cada una con una historia similar.
Talento excepcional rechazado. Calidad del trabajo cuestionada sin fundamento. Contratos cancelados tras descubrirse la falta de credenciales académicas formales. ¿Hiciste todo esto en 3 días? Preguntó Kesha incrédula. No. Daniel sonrió. La señora Chun lleva 2 años investigando esto. Desde que supo que una de sus antiguas alumnas había sido incluida en la lista negra de una agencia de traducción. Tu caso fue solo el detonante para que finalmente se tomaran medidas. Cuando regresaron a la sala, algo había cambiado radicalmente. La galería estaba aún más abarrotada, e incluía ahora a periodistas de derechos civiles, representantes de organizaciones internacionales y a varios traductores autónomos de la comunidad que Kesha reconoció. El juez Foster reanudó la sesión con evidente irritación. Claramente había aprovechado el receso para investigar al doctor Morrison y descubrir que era una figura respetada internacionalmente, no alguien a quien se pudiera descartar fácilmente. El doctor Morrison, Foster dijo con un tono de respeto forzado, entiendo que tiene pruebas relacionadas con la competencia del acusado. Sin embargo, eso no invalida las alegaciones específicas de las empresas perjudicadas. Morrison se levantó con calma. Su señoría, con el debido respeto, creo que las pruebas que presentaré no solo invalidan esas alegaciones específicas, sino que revelan un patrón de discriminación sistemática que transforma este caso de fraude individual a una cuestión de derechos civiles. El fiscal Thompson se levantó de un salto. Objeción. Eso está completamente fuera de lugar. Se desestima. Foster lo interrumpió, claramente curioso a pesar de sí mismo. Doctor Morrison, continúe. Fue entonces cuando Kesha comprendió la verdadera genialidad del plan que habían urdido. No solo estaban poniendo en entredicho su inocencia. Estaban convirtiendo su juicio en un escenario para desenmascarar a toda una industria basada en el privilegio y la exclusión. Morrison encendió un proyector y apareció en la pared la primera imagen. Una hoja de cálculo que mostraba las tasas de rechazo de trabajos de traducción según datos demográficos profesionales. Señoría, durante mi carrera diplomática, he trabajado con cientos de traductores. Hemos constatado que los traductores sin titulación universitaria formal, en concreto aquellos pertenecientes a minorías, tienen tasas de rechazo un 340% superiores a las de sus colegas titulados, incluso cuando la calidad de su trabajo es objetivamente superior. Superior. La segunda imagen mostraba correos electrónicos internos de Global Tech. Estos correos, obtenidos legalmente gracias a denunciantes, revelaban discusiones explícitas sobre cómo excluir a los traductores autónomos de los elementos indeseables. Thompson estaba pálido, hojeando desesperadamente sus documentos como si buscara una salida que no existía. La tercera imagen era devastadora, una grabación de audio de una reunión de ejecutivos de soluciones diplomáticas. En esta grabación, Morrison continuaba implacablemente. Los ejecutivos discutían cómo usar criterios de calidad subjetivos para rechazar el trabajo de los traductores que no se ajustaban al perfil de la empresa. Kesha observaba a Foster, cuyo rostro había perdido por completo su arrogancia inicial. No era solo un juez presenciando un caso de fraude. Estaba presenciando la exposición en vivo de una discriminación sistemática que podría derivar en investigaciones federales y demandas multimillonarias. Entonces, la señora Chun se puso de pie en la sala. Señoría, solicito permiso para hablar como testigo no registrado. Profesora Chun, Foster vaciló, claramente sin saber cómo proceder en un caso que se había convertido en algo mucho más grande de lo que había previsto. Hace 15 años. Le enseñé mandarín a una niña de 14 años en una biblioteca comunitaria. Aprendió en 6 meses lo que a los universitarios les lleva 2 años dominar. Hoy, esa joven está siendo acusada de fraude porque personas que nunca se molestaron en evaluar su verdadero talento han decidido que sus antecedentes hacen que sus habilidades sean imposibles. El silencio en la sala era absoluto. La señora Chun continuó, con una voz que reflejaba décadas de autoridad educativa. Si este tribunal realmente busca justicia, debe preguntarse no si Kesha Williams falsificó sus cualificaciones, sino porque todo un sistema conspiró para invalidar talentos que amenazaban sus monopolios basados en el privilegio, no en la competencia. Foster miró a su alrededor, las cámaras grabando cada palabra, los periodistas tomando notas frenéticamente, los rostros en la galería observándolo expectantes, y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de algo mucho más grande que un simple caso de fraude.
Se había convertido en el juez que decidiría si el verdadero talento importaba más que las credenciales falsificadas, si la justicia era ciega al color de la piel y si el sistema judicial estadounidense estaba preparado para afrontar sus propias hipocresías. Bajo el peso de todas esas miradas expectantes, Foster se ajustó la toga con nerviosismo. Lo que no sabía era que cada palabra de desprecio que había pronunciado antes se estaba recopilando en un expediente que convertiría este caso en el más importante de todos. Una devastadora revelación de la parcialidad judicial que los medios estadounidenses habían documentado durante décadas. Porque algunos secretos son demasiado poderosos para permanecer ocultos y la verdad, cuando finalmente encuentra su voz, resuena de maneras que sus opresores jamás pudieron anticipar. Foster respiró hondo, dándose cuenta de que había perdido por completo el control de la sala. Las cámaras captaron cada matiz de su incomodidad, y sabía que sus palabras prejuiciosas ya se estaban viralizando en las redes sociales. Muy bien, dijo con tensión. Si insisten en esta demostración, procedan. Kesha estaba de pie en el centro de la sala, con las esposas finalmente retiradas. Por un momento, simplemente respiró como una atleta preparándose para la actuación de su vida. Su señoría, antes de comenzar, quisiera aclarar algo sobre las empresas que me acusan. Daniel Park se puso de pie en la galería y activó un proyector portátil. La primera imagen apareció en la pared, una conversación de WhatsApp entre ejecutivos de Global Tech. Esta conversación se obtuvo legalmente, anunció Kesha. Fíjense en la fecha. 2 semanas después de que entregaran mi traducción, la cual fue aprobada por nuestros socios chinos. Lee lo que comentan. Foster se ajustó las gafas, leyendo en voz alta. Entregó un trabajo impecable, pero no podemos pagar autónomos sin titulación. Inventó una excusa y cancelamos el contrato. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Thompson se levantó de un salto. Estos mensajes podrían ser falsos. Kesha sonrió. Señor fiscal, ¿habla mandarín? Eso no viene al caso. No viene al caso. Kesha se giró hacia la señora Chun. Profesora, ¿podría leer en voz alta la opinión de mi socio chino sobre mi traducción? La señora Chun se puso de pie, cogió un documento y comenzó a leer en mandarín fluido. Su voz resonó en la sala con absoluta autoridad académica. Ahora traduciré, dijo Kesha con calma. Los socios chinos escribieron, esta es la traducción más sensible a la cultura y técnicamente precisa que hemos recibido en 5 años. El traductor no solo entiende las palabras, sino también las intenciones que hay detrás de ellas. Recomendamos encarecidamente sus servicios. Foster estaba pálido. ¿Cómo podemos verificar que esta traducción es correcta? Porque una nueva voz resonó desde la puerta. Yo mismo escribí esa reseña. Todos se giraron para ver a un elegante hombre asiático entrar en la sala. El Dr. Lewy, director de Relaciones Internacionales de la Corporación de Comercio de Pekín. Vine de Estados Unidos en cuanto supe lo que ocurría con la señorita Williams. El Dr. Lee se dirigió al frente de la sala. He trabajado con la señorita Williams en 3 proyectos. Su dominio, no solo del mandarín, sino también de dialectos específicos de diferentes regiones de China, es extraordinario. Thompson intentó una última jugada desesperada. Incluso si la traducción al mandarín fuera adecuada, aún existen problemas con el árabe y el ruso. ¿Se refiere a este problema? Daniel Park activó una grabación de audio. La voz del director ejecutivo de la Fundación Internacional de Ayuda resonó en la sala. Su traducción era técnicamente perfecta, conservando la urgencia emocional de los refugiados, pero contratamos a un profesor de Harvard que adaptó cortésmente el texto, haciéndolo más diplomático. Resultado, la ONU la rechazó por sonar artificial. Foster observó horrorizado cómo su sala se convertía en el epicentro de una exhibición de discriminación sistemática transmitida en directo a millones de personas. Kesha finalmente habló, alternando con fluidez entre 9 idiomas. Recitó poesía en árabe, habló de filosofía en alemán, cantó una canción en francés, explicó conceptos médicos en ruso. Cada transición era tan natural como respirar. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Incluso los periodistas dejaron de teclear. El Dr. Lee rompió el silencio. En mis 20 años evaluando la competencia lingüística, jamás he presenciado un dominio tan natural y profundo. Foster temblaba visiblemente. Su teléfono no paraba de vibrar.
Mensajes de superiores, del Departamento de Ética Judicial, de organizaciones de derechos civiles. Su señoría, dijo Kesha en voz baja. Durante 3 días, pensé en cómo vengarme de quienes intentaron destruir mi reputación basándose únicamente en prejuicios. Pero me di cuenta de algo. La mejor venganza es no causar el mismo daño que me causaron. Hizo una pausa, observando cómo Foster y Thompson se retorcían en sus sillas. La mejor venganza es exponer la verdad con tanta claridad, de forma tan irrefutable, que el mundo entero pueda ver exactamente quién eres. En ese instante, el asesor de Foster le susurró algo al oído. Su rostro palideció. Señorita Williams, dijo con voz entrecortada. Se retiran todos los cargos en su contra. Este tribunal, tragó saliva con dificultad, ofrece una disculpa formal por el trato inapropiado. Thompson tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente intentando salvar su carrera. Pero la humillación pública en directo era solo el principio. Mientras Foster y Thompson se retorcían bajo el peso de su propia ignorancia, desconocían que Kesha guardaba una última revelación que convertiría esta victoria personal en una revolución nacional contra la discriminación sistemática, transformando para siempre el sistema judicial estadounidense. 6 meses después, Kesha Williams ocupaba su nueva oficina en las Naciones Unidas, coordinando traducciones para misiones humanitarias internacionales. Su salario triplicaba el de cualquier empresa estadounidense. El juez Foster se vio obligado a jubilarse anticipadamente tras una investigación federal por sesgo sistémico. Thompson perdió su licencia para ejercer la abogacía al descubrirse que había falsificado pruebas en otros casos relacionados con minorías. Las 3 empresas que la habían acusado pagaron millones en indemnizaciones y tuvieron que implementar programas de diversidad obligatorios. Varias otras víctimas de discriminación denunciaron sus casos, generando una oleada de demandas que transformó las prácticas empresariales en todo el país. La señora Chun dirige ahora el Instituto Kesha Williams para el Talento No Convencional, que ofrece oportunidades a jóvenes brillantes sin formación académica formal. La mejor venganza, declaró Kesha en una entrevista internacional, no es destruir a quienes te subestimaron. Se trata de construir algo tan extraordinario que pasen el resto de sus vidas preguntándose cómo pudieron ser tan ciegos. Foster intentó destruir a una joven por prejuicios, pero terminó exponiendo todo un sistema de discriminación. Kesha aprendió que el verdadero poder no reside en títulos, sino en convertir las dudas ajenas en combustible para logros inimaginables. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que transformaron la injusticia en triunfo.